Ateísmo. Algunas personas no creen en ningún Dios ni en ningún tipo de espiritualidad en absoluto. Estas personas se llaman ateas. Los ateos no necesariamente creen que Dios no existe. Algunos simplemente carecen de la creencia de que Dios existe. Entonces, algunos son más agnósticos al respecto, pero en general los ateos piensan que no tenemos ninguna razón para creer en algo más allá del universo material. Budismo. El budismo no enseña que Buda fue un dios, ni Buda enseñó sobre ningún dios. Pero Buda sí enseñó sobre la píldora roja definitiva, que es que la vida es básicamente solo sufrimiento. En la raíz del sufrimiento se encuentra el deseo. Estas son las 4 nobles verdades. Número 1. La vida es un asco. Número 2. La vida es un asco porque quieres cosas. 3. Si dejas de querer cosas, entonces tu vida no será un asco. Número 4. Hay un camino que puedes tomar para no querer cosas nunca más. Es simple, realmente. Cuanto más deseas algo, más decepcionado vas a estar cuando no lo consigas. Por ejemplo, cuanto más te guste una chica bonita, más decepcionado estarás cuando te rechace. Y lo hará. Cuanto más ames el dinero, más decepcionado estarás cuando la economía se desplome. Y lo hará. Tienes que dejar de estar tan apegado a todos estos placeres mundanos. Entonces, necesitas romper ese apego negándote a ti mismo. Y entonces podrás ser espiritualmente libre. La vida es un ciclo de dolor, pero si eliminas tu deseo, puedes liberarte de todo el ciclo y alcanzar el nirvana, que es la verdadera dicha espiritual. New Age. Este tipo de espiritualidad no se trata de la negación propia en absoluto. Se trata del opuesto, la autoafirmación. No le gusta la sumisión involucrada en la religión tradicional, pero aún quiere tener el significado espiritual que la religión tradicional puede proporcionar. Se trata de la libertad para trazar tu propio camino espiritual. Entonces, porque se trata de un libertarismo espiritual, no es una religión organizada, sino un conjunto descentralizado de prácticas que se están volviendo cada vez más populares entre los occidentales, particularmente entre las mujeres. Paganismo. Los paganos son generalmente politeístas, lo que significa que creen en muchos dioses. Los dioses generalmente representan fuerzas en la naturaleza. El sol, hay un dios para eso. La luna, hay un dios para eso. El cielo, hay un dios para eso. El mar, hay un dios para eso. Tus cultivos, hay un dios para eso. Entonces, porque hay un dios para cada área de la vida, si quieres tener éxito en un área de la vida en particular, necesitas ganarte el favor de ese dios en particular. A menudo, diferentes culturas tienen diferentes versiones de los mismos dioses. Otra cosa es que los dioses del paganismo son mucho más antropomórficos o similares a los humanos que en otras religiones. Los dioses son mucho más poderosos que los humanos, pero aún son finitos. No son todopoderosos. Al igual que los humanos, los dioses pelearán entre sí, se emborracharán, se reproducirán y cometerán errores. Hinduismo. Entonces, ¿también los hindúes creen en muchos dioses? Bueno, es algo complicado porque, en efecto, hay muchos dioses en el hinduismo, pero todos son parte de la misma realidad última. Los hindúes creen que la única realidad última abarca todo, pero se percibe de muchas maneras diferentes. Creen que puede haber muchas encarnaciones de Dios o de los dioses, y por eso está bien adorar ídolos, porque lo divino se expresa a través de lo físico. Por esto, el hinduismo tiene un enfoque más pluralista. En lugar de tener un canon estricto de lo que debes de creer, como algunas religiones, el hinduismo es más como un buffet donde puedes elegir creer lo que mejor te convenga, porque Dios puede ser recibido de diferentes maneras. El hinduismo también cree que la realidad es un ciclo, por eso creen en el karma y en la reencarnación. Creen que hay una jerarquía de formas de vida y si acumulas mal karma en esta vida, descenderás en la jerarquía en la próxima vida. También hay una jerarquía de personas y, si acumulas buen karma en esta vida, puedes ascender en la jerarquía en la próxima vida. Entonces, se podría decir que los hindúes son monoteístas. La diferencia es que creen que Dios es uno con el universo en lugar de estar separado de él, lo cual es similar a como los sijes piensan en Dios. Sijismo. El sijismo cree estrictamente en un solo Dios, pero no de la manera en que lo hacen las religiones occidentales.
porque éstas ven a Dios como algo externo y fuera del universo, mientras que el sijismo estaría de acuerdo con el hinduismo en que Dios es uno con el mundo. Pero a diferencia del hinduismo, no creen que eso signifique que podamos adorar ídolos. Ven a Dios como un misterio insondable, pero también creen que los gurús han sido iluminados para enseñarnos cómo servir a Dios, y eso incluye trabajar por la igualdad y la justicia. Deísmo. Según el deísmo, Dios está fuera del universo. Sí, lo echó a andar, pero no interviene en el curso natural de los eventos. Por lo tanto, el deísmo a menudo compara a Dios con una especie de relojero del universo. ¿Por qué creen esto? Bueno, los deístas piensan que a través de la razón podemos descubrir que Dios existe. Pero cuando se trata de revelación divina o milagros sobrenaturales, entonces son mucho más escépticos. Así que Dios existe, pero realmente no le importa. Judaísmo. El judaísmo trata sobre la relación de Dios con el pueblo judío. Creen que son el pueblo elegido por Dios para bendecir al mundo, ayudando a las personas a vivir correctamente. Y creen que Dios les dio la Torá para ayudarlos a lograr eso. ¿Qué tan estrictamente siguen la Torá? Bueno, depende de a quién le preguntes. Algunos judíos siguen la Torá muy estrictamente, algunos de manera algo estricta y algunos no la siguen estrictamente en absoluto. También creen en la venida del Mesías, un superhéroe judío que va a arreglar a todo el mundo. La razón por la que no creen que Jesús fue el Mesías es porque el mundo aparentemente aún no ha sido arreglado, pero aún creen que es su trabajo empezar a arreglar el mundo en preparación para cuando el Mesías llegue. Islam. El Islam sí cree que Jesús fue el Mesías, pero estrictamente no Dios. Creen que fue un profeta, específicamente un profeta del Islam, porque creen que el mismo Dios dio diferentes revelaciones a diferentes profetas a lo largo de los años, pero estas revelaciones gradualmente se corrompieron. Por lo tanto, Dios dio la revelación final y perfecta a Mahoma en el Corán. Ven al Islam como el cumplimiento del cristianismo y el judaísmo, por lo que sí creen que Jesús fue un profeta muy importante. Creen que fue el Mesías prometido y que incluso nació de una virgen, pero no creen que fuera Dios. Y no creen que resucitó de entre los muertos. Creen que ni siquiera murió. Dios solo hizo que pareciera así. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra directa de Dios. Es perfecto, es eterno, ha sido preservado perfectamente y también dice cómo someterse a Dios. Eso es muy importante porque el significado del Islam es someterse o sumisión. Dios es el gobernante de todo el universo y todos los humanos están llamados a someterse a Dios. Eventualmente, Dios va a recompensar a aquellos que hacen el bien y castigar a aquellos que hacen el mal. Si quieres saber cómo hacer el bien sometiéndote a Dios, hay 5 grandes maneras de hacerlo. El mayor enfoque del Islam es el hecho de que solo hay un Dios. No hay nada como Dios, y Dios es tan puro y está tan por encima del universo que no podría posiblemente convertirse en humano. El cristianismo es muy diferente, sin embargo, porque enseña que Dios sí se convirtió en humano. Cristianismo. El cristianismo trata completamente sobre Cristo. Jesús es verdaderamente humano, igual que el resto de nosotros, pero también es verdaderamente Dios, igual que Dios Padre. Y porque es verdaderamente humano y verdaderamente Dios, es el único que puede cerrar la brecha entre los humanos y Dios. Y vaya que hay una brecha, porque Dios es perfecto, todopoderoso y eterno, mientras que nosotros los humanos somos pecadores, débiles y corruptos. Pero aún así, en su infinito amor y misericordia, Dios descendió, se convirtió en humano y murió por los pecados del hombre. Resucitó de entre los muertos y eventualmente va a resucitar al resto de los humanos también. Algo que distingue al cristianismo es que no es necesario ser lo suficientemente buenos para Dios, porque Dios ya hizo eso por el hombre cuando se convirtió en humano y murió por todas las personas. Así que solo es necesario estar unidos a Cristo y entonces es posible participar en la vida eterna de Dios. Bien, pero ¿cómo se hace eso? Para aquellos que creen en Cristo, el Espíritu Santo los une a Cristo porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y también es el Espíritu del Padre. Esas 3 personas están relacionadas entre sí, pero aún son el mismo ser, por lo que el cristianismo todavía solo cree en un Dios. Todo esto aparece en la Biblia,
que, de acuerdo a los cristianos, es la historia acerca de Jesús. Spoiler, Jesús gana al final. Derrotó a la muerte cuando resucitó de entre los muertos y cuando regrese va a destruir todo el mal en el mundo y hacer el mundo perfecto. Así como unió a Dios y al hombre, Jesús también va a unir el cielo y la tierra. Eso es todo por hoy. Gracias. Hasta la próxima.